Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos en esta ocasión en el programa En la Cama con Gonzalo Castañeda, con una persona a la que tenía muchísimas ganas de tener enfrente. La verdad que la gente de Dormitorum se está portando fantásticamente en estas primeras ediciones. El que más o el que menos lo ha oído, o ha oído hablar, o lo ha visto. Es la imagen más fuerte de la marca Dormitorum. Es el primer gran fichaje de esta cadena. Ramón Langa. Si no están seguros todavía de quién les estoy hablando, que lo dudo, quédense con este minuto en el que condensamos la figura de un grande de la comunicación, de la voz, de la imagen, Ramón Langa. A los 21 años, Ramón cursó estudios de arte y declamación. Después de algunos papeles en el cine, ingresó en la escuela de doblaje de Salvador Arias y Enrique Cornejo, donde descubrió su enorme potencial. Al poco tiempo comenzó a trabajar como actor de doblaje, con tanto éxito que dejó apartado el cine y el teatro durante 15 años. Uno de los primeros personajes a los que Ramón le prestó su voz fue Swift, el zorro de la serie David el Nomo. De ahí en adelante se fue convirtiendo en una de las voces más reconocibles del cine en español, con una gran variedad de actores de Hollywood a sus espaldas. En la actualidad ha retomado su carrera como actor y es la voz e imagen de Dormitorum. Ramón Langa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Yo fantásticamente, sigo de pie. En Canarias siempre se está bien, pero en tu caso, en los últimos tiempos, en los últimos años diría yo, muy probablemente la gente, cada vez que dices con cierta asiduidad que te vas a Canarias, Sí. estarán pensando que eres un afortunado. Lo cierto es que cuando vienes a trabajar mucho, ¿no? Hombre, soy afortunado porque vengo a trabajar y hoy en día eso es ser muy afortunado. Pero efectivamente en Madrid, que no vemos el mar casi nunca, digo casi nunca en Madrid, cuando salimos y lo vemos. Digo, no, ¿dónde vas? Me voy a Canarias. ¡Qué suerte! No, es que verás, cojo un avión, me recogen al aeropuerto, me llevan al hotel, me recogen a las 7 de la mañana, me llevan al plató, de ahí al aeropuerto y me vuelvo a Madrid. Pero es igual, es una suerte estar aquí con todos vosotros y sobre todo seguir estando con Dormitorum, que para mí es un placer trabajar con ellos. Sé que eres un apasionado de las islas, por cierto. Sí, he venido mucho a Canarias, he venido de vacaciones, he venido a trabajar, he hecho una gira de teatro por aquí. Estuve en La Gomera, estuve en Las Palmas y estuve en Lanzarote, trabajando en los jameos del agua, que creo que fue de las últimas veces que se pudo trabajar allí. Por lo visto la piedra hay que cuidarla y tal. Y recuerdo aquella experiencia como algo mágico, porque hablabas en el escenario de los jameos del agua y aquello era un micrófono. Es decir, aunque hablaras muy bajito, entonces es una delicia para los actores para no tener que levantar mucho la voz y poder matizar lo más posible, ¿no? Hemos visto en un minuto quién es Ramón Langa, pero si tuvieses que decir o definirte quién eres o qué eres, diríamos actor de doblaje, voz de spots, de publicidad. Yo soy actor, fundamentalmente soy actor. De hecho, empecé en el teatro con 20 añitos, hace ya un par de veranos. Sí, soy actor fundamentalmente. Lo que pasa es que cuando empecé en el teatro hice mis peliculitas, hice mis obras de teatro, luego me metí en el doblaje y me fue fantásticamente bien el doblaje. De hecho es actor de doblaje, ¿no? Es como se debería llamar, ¿no? Y después de muchos años el doblaje, pues yo echaba de menos el teatro y echaba de menos el cine. Produje una función de teatro en la cual yo también protagonicé, fue muy bien, volví al cine y al teatro, aparqué el doblaje y desde entonces pues solamente hago doblaje cuando viene una película de Bruce Willis y me llaman para hacerlo, pues sabéis que le he doblado siempre, ¿no? Precisamente ya has despejado una incógnita. Mucha gente, muy probablemente todavía, les pasa, porque me lo cuentan, me lo dicen por la calle, que escuchan tu voz y les suena mucho. Y dicen, pero este señor, la cara no me suena tanto, pero su voz sí. Mira, me ha pasado... Y pasa perdona. esto, ¿no? Que es curioso, pero claro, ha sido la voz de Bruce Willis, ha sido la voz de Kevin Costner, ha sido, Sí. claro, la voz de tantos personajes tan importantes del cine mundial y de películas que van a pasar a la historia. ¿Cómo se lleva eso de ser probablemente la voz, no solo por el doblaje, no solo por tu etapa de
de actor, sino también por la publicidad que haces, que es impresionante. Uno va por cualquier parte de España, en emisoras locales, en emisoras regionales, en emisoras autonómicas, en emisoras nacionales, se reconoce absolutamente la voz inconfundible de Ramón Langa. Por tanto, no me estoy excediendo al decir que eres la voz más reconocida y más conocida de España. Esto debe abrumar muchísimo. No, me han pasado muchas cosas. Cuando yo no hacía cine, ni teatro, ni televisión, yo decía buenos días y la gente se volvía. ¿Por qué? Porque mi voz era muy conocida por la serie Luz de Luna, que hizo Bruce Willis en su época. Después, cuando dejé el doblaje y volví al cine, al teatro y todo eso, pues y a la televisión, pues la gente te empieza a conocer. Pero ya saben que eres quien doblas a Bruce Willis. A mí me han pasado cosas como la siguiente. Voy por la calle andando y alguien que se cruza a 2 metros y me dice, adiós, Bruce. Es decir, yo no he abierto la boca. Quiere decirse que me ha reconocido. Me han pasado cosas como, por ejemplo, estar actuando yo en el teatro, y qué sé yo, el Don Juan Tenorio. Entonces en el cartel del teatro pone Ramón Langa en Don Juan Tenorio, taca, 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 taca. Entonces estás haciendo la función, te están viendo a ti haciendo el Tenorio, termina la función, te espera la gente para que le firmes el programa y haces una fotito contigo y cuando le firmas, ¿cómo te llamas? Antonio. Fenomenal, pues para Antonio con mucho cariño de parte de Ramón Langa. Pum, se lo doy y dice, gracias, adiós, Bruce. Y me ha estado viendo el teatro, ¿entiendes? Yo qué sé, me han pasado cosas como, por ejemplo, terminar un estreno de una película en la que yo estoy metido en la película y entonces pues saludar a toda la gente, los actores, tal y cual, y a mí llamarme Bruce. Y entonces saben que me han visto en el cine, ahí pone Ramón Langa, pero es una especie, no es un estigma porque yo estoy encantado de haber doblado a Bruce y estaré encantado de doblarle siempre. ¿Es el actor con el que más te identificas, el que más orgulloso estás de haber doblado? Bueno, es que es el que más he doblado directamente. O sea, yo desde que dejé el doblaje hace ya 16 o 17 años, he seguido siempre doblando a Bruce Willis. Es decir, que es que me identifico con él porque es el único que doblo prácticamente. Es verdad que Kevin Costner no ha hecho demasiadas películas en los últimos años después de que dejaste ese doblaje, pero claro, es que tú eres la voz del guardaespaldas. Ya, es que yo me dediqué solo a doblar a Bruce Willis. Cuando me retiré del doblaje, dije, ahora, a partir de ahora solo doblo a Bruce. Ya no doblo a nadie más que a Bruce. Porque tú querías ese No, actor. porque es una cosa, por una porque frase muy precisamente bonita. esa es la pregunta que quería hacerte. ¿Cómo se hace, por ejemplo, para, siendo tan significativa tu voz, siendo tan carismático un actor como Bruce Willis, teniendo tan marcados los tiempos, las formas y demás, puedes llegar a doblar a otro actor que también es una superestrella y darle matices Vamos distintos a uno y otro? vamos por partes. Todos los dobladores doblan a muchos actores, ¿eh? Entonces cada actor tiene una interpretación y tú pones la interpretación al actor que quieres. En mi caso, cuando dejé el doblaje, me dediqué solo a doblar a Bruce Willis por una frase que significa no se deben tirar piedras al pozo del que se ha bebido. Y entonces yo sigo doblando a Bruce Willis por algo cariñoso, por algo, digamos, profesional o algo entrañable, ¿no? Nada más. Entonces ya no he doblado más a Kevin Costner ni a nadie más porque me dediqué solo a doblar a Bruce Willis cuando viniera Bruce Willis, porque yo ya quería dedicarme exclusivamente al cine y al teatro. Entonces si viene Bruce Willis, bueno, como es Bruce Willis, le doblo. Nada más. A Kevin Costner le ha doblado también Manolo García, mucho, que es un gran doblador y un gran actor. Pero a Bruce Willis solo le he doblado yo. Siempre. Es una cosa que creo que se ha dado solamente una vez, porque a muchos actores les han doblado muchos, pero en el caso de Bruce Willis soy el único que le ha doblado, ¿no? Muchas veces se ha dicho que tú has mejorado el trabajo de Bruce Willis como actor. Se dice también que en España tenemos tal nivel de actores de doblaje que efectivamente los propios actores americanos de la industria de Hollywood se quedan sorprendidos al escuchar las entonaciones y al escuchar la calidad y la belleza de las voces que les doblan. ¿Esto es cierto? Bueno, vamos a ver. El doblaje se hace en muy pocos países en el mundo. Muy pocos. Uno de ellos es España, otro es Italia, creo que en Alemania también, y algún país de Sudamérica, nada más. Entonces tampoco somos tantos países los que doblamos. El doblaje en español es muy bueno y a los actores hollywoodenses les suele gustar bastante. Que yo mejore la interpretación de Bruce Willis, con perdón, es absurdo. Es decir, Bruce Willis vende películas en todo el planeta y yo solo le doblo aquí en España y vende las mismas películas en todo el planeta. Quiere decir que el éxito de Bruce Willis es de Bruce Willis, nada más. Ramón, es buenísima la anécdota que hemos escuchado además en el resumen de ese minuto de quién es Ramón Langa. Empezaste a doblar a un personaje que no hablaba. Sí,
Pero no, yo ahí ya llevaba mucho tiempo doblando. Bueno, pues O sea, entonces los documentalistas y los propios documentalistas de Wikipedia han patinado, pero ciertamente explica esto del zorro de David el Nomo. El zorro de David el Nomo fue una serie muy bonita de dibujos animados y él iba cabalgando en el zorro que se llamaba Swift. No se me olvidará nunca. Y Swift hacía gestos, se cansaba, jadeaba, gruñía, hacía cositas así y yo le ponía la voz a Swift. Y entonces fue una serie muy larga. Entonces la gente se reía de mí porque decía, te lo estás llevando crudo aquí sin currar y tal. Y yo les vacilaba y decía, no, perdona, yo me estoy dejando aquí la voz y vosotros no os dais cuenta. Pero fue un trabajo muy bonito, sí. ¿Eres consciente que, por ejemplo, en tu resumen como personaje público en Wikipedia, te le atribuyen como el primer personaje que doblaste? Ya, lo que pasa es que no hay que hacer mucho caso, ¿sabes? Porque luego consultas otras cosas y tampoco son muy ciertas. Los chicos lo intentan, ¿entiendes? Lo intentan, pero tenían que documentarse un poquito mejor. ¿Qué personaje anterior a este destacarías? No sé, hay muchos. Hombre, doblé... lo que pasa es que yo hasta entonces no era grande en el doblaje, digamos, no hacía cosas serias, ¿no? Yo estaba empezando realmente, ¿no? Pero vamos, quiero decirte que no fue mi primer trabajo, no había hecho muchos antes. Fíjate que también me ha pasado otra cosa muy curiosa. El primero más reconocido, digámoslo así, o el sí, primero bueno, importante. Porque era una serie muy famosa. Claro. Me ha pasado otra cosa curiosa que es a la inversa. Es decir, yo, por ejemplo, hice con Mario Camus, el gran director de cine, recientemente desaparecido, hice 7 películas con él en el cine. Y entonces una de ellas, que era con Verónica Forqué y Tito Fernández, que se llamaba Cuestión de amor propio, una película muy chula, pues como siempre Mario me llamaba para un papel de la película. Y en este papel yo no hablaba en toda la película, aparecía en toda la película persiguiendo a Verónica Forqué, pero nunca hablaba. Decía 2 o 3 frases en toda la película. Y entonces en el estreno de la película estoy yo sentado al lado de Mario Camus y me dice Mario, ¿tiene narices que te contrate yo a ti para que no hables? O sea que, fíjate que había hecho con él otras 7 películas en las que había hablado mucho, claro. O sea que decirte que las paradojas en este oficio se dan cada 2 por 3. Oye, ¿tú eres consciente de que entras en las casas de todos los canarios? De verdad que no pretendo exagerar, pero creo que más o menos cada 15, 20 minutos estás entrando en los hogares a través de la televisión. ¿Eres consciente sí, lo sé. de la brutalidad de nivel de conocimiento que tienen los canarios sobre la figura, la voz, incluso la sonrisa de Ramón Langa? Espero no estarme sobreexponiendo. No, en absoluto. Espero ser bien recibido en sus casas. En absoluto, porque todo el mundo habla. Espero ser bien recibido en sus casas porque además creo que les estamos ofreciendo un producto de mucha calidad y creo que lo saben. Precisamente te decía que mucha gente con la que habla de tu sonrisa, de esa sonrisa socarrona, de esa sonrisa pícara y de esa forma tan peculiar de entonar el eslogan de Dormitorum. Dormitorum, gente despierta. ¿Qué tal valorarías tu relación con la empresa Dormitorum y esta campaña que forma parte de un idilio que lleva ya unos cuantos años? Eres, digamos, la primera gran figura que fichó Dormitorum. Una sola palabra, inmejorable. Lo que yo recibo de mi relación con Dormitorum es inmejorable. ¿Cómo se gesta este matrimonio? Pues no lo sé. Yo ya recuerdo que la primera vez que se pusieron en contacto conmigo, yo iba conduciendo a mi casa, al que vivo en el campo, en la sierra, ¿no? En la montaña. Y iba conduciendo y tenía paré a poner gasolina y tenía un correo electrónico. Y llamé, pum, pues le interesaría, pues sí, fenomenal, pues nos pusimos de acuerdo enseguida. Vine para acá, me trataron como si fuera Frank Sinatra, encontré una gente cariñosa, hospitalaria, súper profesional, y fue un amor a primera vista. Y es inmejorable, y cada vez es mejor. Tengo la suerte ya de estar aquí, creo que es la 5ª vez, y cada vez es mejor. Oye, volvamos un poco a tu gran faceta como actor de doblaje. ¿Abruma el hecho de saber que has doblado películas que pasarán a la historia? Que cuando ya no estés, cuando ya no estemos, esa película, esa interpretación y tu voz va a permanecer probablemente durante siglos. No me abruma en absoluto. Yo creo que lo importante de una película es la película en sí. Es decir, no... Es una forma de inmortalidad, ¿no? No, yo creo que no. Fíjate, a mí me resulta más importante las sensaciones o las emociones
que se pueda llevar la gente, espectadores del teatro, después de haberme visto en una función. Para mí es mucho más importante porque eso sí que se queda ahí. Es decir, el espectador que viene a verte al teatro se queda ahí. Ya no el que no venga no lo ha visto. Es decir, eso es perecedero, ¿verdad? Entonces es mucho más importante. La película se va a quedar para los restos. Pero yo creo que lo importante de la película, hombre, hay doblajes maravillosos, pero lo más importante de la película es la película en sí, ¿no? De hecho, hay películas mudas que todavía se siguen exhibiendo en muchos sitios y son joyas, pues fíjate, de los años 20 o por ahí, ¿no? Venga, para ir liquidando el asunto del doblaje, sí que me gustaría preguntarte y que te mojes con la película, el doblaje del que más te sientes orgulloso o el que con más cariño recuerdas. Es que han sido unos cuantos. Recuerdo especialmente El Sexto Sentido. El Sexto Sentido, porque era una interpretación muy distinta de Bruce Willis. Era una interpretación muy económica, muy sobria, muy lineal, que estaba totalmente fuera de lo que él había hecho antes, que era mucha acción y mucha locura y mucho ruido. Y entonces esto era muy quedo, todo muy quedo. Entonces ese doblaje me impresionó. Hay otros muchos doblajes que me han gustado mucho, pero vamos, si me preguntas por uno, te diré que ese, ¿no? Y en ese trabajo, ¿cómo se prepara el texto, Ramón? ¿Te llega el guión y a partir de ahí visionas la película en muchas ocasiones para percatarte de todos esos matices que ofrece el actor? Eso ya no, eso se hacía antiguamente, ahora ya no se hace eso, o por lo menos no se hacía. Tú llegas al estudio y tienes el texto puesto en un atril y tienes al actor que te está diciendo el texto en inglés que tú tienes puesto en castellano. Entonces lo ensayas un poco, le ves venir, el director te explica cómo va la cosa, tú escuchas al actor unas cuantas veces y cuando lo has ensayado y le has escuchado unas cuantas veces, empiezas a doblar y ya va todo rodado, ¿no? Precisamente la última pregunta con respecto a este bloque es en la época en la que tú empezaste a doblar se ganaba mucho dinero doblando. Sí. Me cuentan que las cosas ahora ni mucho menos tienen que ver y además eso, las cosas se hacen deprisa y corriendo, casi sin tiempo, ¿verdad? Sí. Con todo esto de las plataformas, streaming y demás, casi no hay tiempo para doblar y todo el mundo dobla y cualquiera con una preparación bastante escasa se lanza al ruedo y esto ha hecho, pues evidentemente, que los salarios se tiren por los suelos, ¿no? Sí, bueno, yo realmente no sé, ahora mismo no soy quien para hablar de cómo está el doblaje actual porque no lo visito, entonces no... Pero sí, las cosas se hacen con una prisa que antes no se hacían. Por ejemplo, si hoy se dobla, qué sé yo, media película en una mañana, en mis tiempos se doblaba un cuarto de película en media mañana, se cuidaba mucho, se hacía despacio, se interpretaba mucho, ahora va muy deprisa la cosa. Entonces, y se nota en la calidad. Ahora los precios no sé cómo van, creo que van bastante peor que cuando yo me dedicaba a esto. De todas maneras, cuando yo doblo, yo voy por libre y yo con la distribuidora pues pactamos un total por la película y entonces no sé cómo van los precios ahora. Lo que sí sé es que se gana menos que se ganaba antes. Me gustaría preguntarte por tu faceta de actor y por cómo podrías definirnos el momento pandémico en el que te encuentras en este punto de interpretativo. En el momento pandémico que me encuentro muy sano, afortunadamente. Afortunadamente. Pero mira, cuando entró la pandemia yo me había roto una rodilla, con lo cual yo llevaba en la cama ya 2 meses, confinado por la rodilla, ¿no? Cuando me curé la rodilla ya había empezado la pandemia, íbamos a hacer una obra de teatro, se empezó a suspender los ensayos, se empezaron a retrasar los ensayos y se fue al carajo todo al final, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sé que ha tardado mucho en recuperarse compañías que se rompieron o se separaron en su día, ¿verdad? Y bueno, pues ahora yo creo que la cosa está empezando otra vez a funcionar, se está empezando a hacer mucho teatro, mucho cine, y yo espero que en breve esté también... ¿En qué te sientes, en qué apartado te sientes más cómodo? ¿Las tablas? ¿En el séptimo arte? En las tablas, yo creo que entre las tablas y el cine es donde yo soy más feliz. Sin embargo, has hecho muchas series también, pero muchísimas. He hecho bastante, se trabaja en series. Sí, también me da igual estar delante de una cámara, pero ya te digo, interpretar o en el escenario o delante de una cámara, ¿no? Los puristas hablan de que la interpretación en el teatro, digamos, es la que más se debe valorar entre profesionales, al menos, dicen también que es la más difícil. Hombre, vamos a ver, el teatro es la madre del cordero. O sea, el teatro todo empezó en el teatro, la interpretación empezó en el teatro, ancestralmente, en las tribus y tal, es el teatro, la interpretación. Luego empezó el cine. Pero interpretar en cine es muy difícil.
muy, muy difícil. Es decir, en teatro tienes la suerte de que tú primero ensayas casi 2 meses la función de teatro, después empieza la función de teatro y vas rodando de principio a fin. Quiere decir que vas calentando, vas entrando, vas preparando. En el cine tienes que ponerte en 5 segundos. Es decir, en el cine puedes empezar a rodar la película por la parte del medio, luego haces una escena del final, luego haces otra escena del principio. Es decir, es mucho más difícil prepararse para el cine. Y además la cámara está sujeto a una cámara. En el teatro eres mucho más libre y puedes ser más expresivo. Y te ayuda el ser expresivo. En el cine tienes que ser más económico, porque todo lo que hagas en el cine se exagera el doble, ¿no? Pero, qué sé yo, tú ves interpretaciones en el cine que te quedas con la boca abierta. Es decir, yo no sé por qué el teatro es más interpretación que el cine. Es una cosa distinta. Sí, bueno, pero es algo que se ha comentado siempre entre los actores. Han dado un poco como ese valor, ¿no? Digamos, a las tablas, ¿no? Pero eso es porque pasa muchas veces. Pasa porque hay gente que solo hace teatro y de vez en cuando y le gustaría hacer cine y no la llaman nunca para hacer cine y dice, el teatro es la verdadera interpretación. El cine también es muy la verdadera interpretación, que duda cabe, hombre. Oye, qué penita los tiempos que están pasando el teatro en España. Es decir, no solo con la pandemia, antes de la pandemia también había habido ya algunas producciones ruinosas, un montón de productores que han apostado, se han dejado la vida y no se les ha tratado lo suficientemente bien ni se les ha ponderado. Este país es muy injusto con la gente que lleva triunfando toda la vida, un día fracasan y les cruzan, les pintan y les etiquetan como fracasados de por vida. Es curioso, pero esto pasa en muy pocos países. Este oficio es así, pero es así de toda la vida. Es decir, un fracaso suena más que 100 éxitos, de toda la vida. En Hollywood, por ejemplo, se oye mucho decir este actor que está triunfando y triunfando, de repente hace una película mala y empiezan a dejar de contar con él las productoras porque no ha dado la taquilla lo suficiente. O sea que es constante. La crisis del teatro en España es constante y siempre se oye hablar de la crisis del teatro de España. Sin embargo, el público, cada vez hay menos teatros y esto es impepinable. Sin embargo, el público, que es el que cuenta. Realmente yo trabajo para el público, yo no trabajo para un crítico ni trabajo para qué opinan mis colegas de profesión. Yo trabajo para el público. El público sí que nos quiere y el público sí que le gusta que se abra teatro y el público sí le gusta que estrene teatro, sobre todo cuando vas de gira por ahí, te reciben con los brazos abiertos, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta? El teatro nunca ha tenido muchas ayudas, nunca ha tenido, porque efectivamente es un negocio de mucho riesgo. Y claro, los grandes inversores o grandes productores no apuestan para poder perder, ¿verdad? Y en el teatro puedes perder o puedes ganar. Pero ese es el teatro. Y siempre será así. Y siempre tiene que ser así. Dime una cosa, te pregunto ahora también por el personaje al que más cariño le guardas o al que más cariño le tienes de los interpretados por ti. ¿En el teatro, en el cine o en alguna serie? También tengo varios que les tengo muchísimo cariño y no podría decir uno sin otro, pero para no decir muchos de uno y muchos de otro, diré que, por ejemplo, en cine, cuando hice La vida de Blasco Ibáñez a las órdenes de Luis García Berlanga, que fue un trabajo que me fascinó, sobre todo imagínate trabajar con Berlanga, ¿no? Un trabajo muy largo, estuvimos 4 meses rodando 12 horas diarias. Un trabajo impresionante, estoy muy orgulloso de ese trabajo y me dio mucho conocimiento de mi oficio, ¿no? y de mi trabajo como actor, ¿no? Y en el teatro fue una que se llamaba, bueno, también tengo muchas que me han gustado mucho, pero por decir una es Pregúntame por qué bebo, que dirigió Juan Carlos Ordóñez en su día, que era más el autor, luego la volví a hacer con otros directores, que fue una obra de teatro en la que era un monólogo, que no era un monólogo porque había un camarero también, era un cliente y un camarero. Solo hablaba el cliente, pero hablaba con el camarero, de modo que no era un monólogo, ¿no? Y fue una función que me reportó muchas ilusiones, mucho éxito, mucho cariño del público, mucho reconocimiento, en fin, le debo mucho y ojalá la pueda volver a hacer algún día. La gente me lo dice, ¿cuándo vuelves a hacer el bebo? Ramón Langa, ¿qué te queda por hacer en el ámbito de la interpretación? ¿Qué te gustaría hacer? Mucho, me queda muchísimo por hacer. Creo que me queda todo por hacer. ¿Tienes algo en concreto que te marcas como objetivo? No, en absoluto. ¿Protagonizar una obra de teatro? ¿Protagonizar una serie? Sí, hombre, vamos a ver, yo por ejemplo estoy esperando que me den el banderazo. El banderazo, te estoy dando los que ponen la gasolina, para que me den el banderazo para empezar a mover una función de teatro, que es lo más fácil que veo ahora mismo de momento, ¿no? En cualquier caso, yo estoy abierto a cualquier película, a cualquier serie, a cualquier personaje. Porque sabes que en este país también tienden mucho a encasillarte. Cuando un día hagas de malo, ya eres el malo para todas las pelis.
y entonces no tengo algo en concreto, me gustaría hacer de esto, me gustaría hacer de lo otro. Pero te has adelantado una igual. pregunta que tenía preparada, que es esa, la de ¿te sientes cómodo haciendo de malo? Sí, y de bueno, y de hecho de todo, hecho de bueno, hecho de malo, hecho de cura, hecho de terrorista, hecho de militar, hecho de ladrón, hecho de gángster, hecho de muchas cosas, y yo me siento cómodo siempre que te encuentres cómodo con el personaje. No por hacer de bueno te sientes más cómodo que por hacer de malo. Además, hacer de malo siempre suele ser más agradecido porque puede ser un poquito más picaresco, más canallita, que es muy divertido, ¿no? Oye, ¿qué te queda por hacer con Colossus? ¿O qué esperas hacer con Dormitorum en los próximos meses? Yo espero seguir anunciando mucho Dormitorum, porque espero que Dormitorum siga teniendo el éxito que está teniendo y que se merece, y espero que siga creciendo y creciendo, y ese es lo que Eres espero. consciente de que además pronto en toda España, Ajá. con lo cual nuevamente esta campaña y tu voz. Sí, bueno, me va a facilitar mucho las cosas a la hora de conocer a alguien, ¿no? Dice, por cierto, si quieres venir a mi casa, tengo un colchón. Ramón, te invito a que nos metamos en la cama, ¿eh? Yo acepto, encantado. Y hagamos algunas preguntas, digamos, un poquito más atrevidas. Más atrevidas, vamos Sí. a ver. Venga, ¿te parece? Vamos para allá. Vamos Sí, para allá. sí. Oye, Ramón, cuéntame una cosa. ¿Ha sido en algún momento peligroso eso de ser una voz reconocida en la cama? En la cama suelo hablar poco. ¿Por qué hablas poco? Me decía, alguna vez me puede decir, alguna chica así me ha dicho ahí, dime no sé qué cosa al oído, así bajito y tal. Me lo temía, y luego me lo resulta temía. que hemos terminado aquí, digo yo, pero si yo no pretendía nada. Me lo temía y por eso, por ahí van los tiros. Ah. ¿Has ligado mucho con las voces de tus actores No. tan reconocidos? No, he ligado solo con la mía. A mí un día me preguntaron, perdóname, un día me preguntaron, un chaval en un curso que dimos de interpretación, unos chavales que habían terminado la carrera de teatro y fui a darles una charla, y me preguntaron, ¿usted cuando sale a ligar pone la voz de Bruce Willis? Y yo le dije, no, pongo la del Pato Donald. Yo creo que cuando tú estás con alguien, conociendo a alguien y seduciendo a alguien o dejándose seducir, cada uno saca lo que tiene dentro, ¿no? Eso de Pero, manera. claro, pero espérate una cosa y no me vaciles. Por ejemplo, en la época en la que se puso tantísimo de moda el guardaespaldas, que Kevin Costner fue un mito erótico en aquel momento, la voz era la tuya. ¿Nunca te dijeron aquí, por favor, cariño, Sí, cariño, háblame como el guardaespaldas, que yo soy tu Whitney? Yo sabes qué pasa, que ellas efectivamente estaban enamoradas de Kevin Costner, pero lo que más a mano tenían era solo la voz, coño, no O sea, tenían a Kevin la Costner. voz hacía mucho en esa película. Así que tenían, bueno, por lo menos tenían la voz. Claro, te digo una cosa. Y luego decían, he estado con Kevin Costner. Bueno, no, la verdad no, ya te voy a contar, no es Kevin Costner exactamente. Me ha pasado muchas veces, y con esa película en concreto, que la voz de Kevin Costner es muchísimo más aguda que la tuya, muchísimo más endeble que la tuya, y de verdad que el protagonista del guardaespaldas pierde muchísimo cuando no escuchas tu voz. Bueno, yo te lo agradezco. Sí, él tiene una voz muy nasal. Kevin Costner tiene una voz un poquito así de yankee, es un poquito nasal. Pero no sé, en el guardaespaldas yo creo que el tío hizo un buen trabajo. Estaba muy sobrio, era muy cortante, muy económico, y a mí eso me facilitó las cosas porque, claro, es que estamos hablando de una película preciosa, macho. Y es que está Whitney Houston, que era mi diosa por donde lo mires, ¿no? Oye, ¿has conocido a alguno de tus actores doblados? No, a Bruce Willis sí. No le conocí exactamente. Él me mandó un telegrama en una ocasión a un centro de operaciones que tiene en Madrid. Él va mucho a España, viene incógnito, bien le encanta, ¿no? De hecho, tuvo una novia española mucho tiempo y tal. Y me mandó un telegrama para que me lo hicieran llegar esa gente, agradeciéndome el doblaje que le hacía y tal y cual. Cosa que te sorprende porque dices, coño, esta gente multimillonaria, estas estrellas, pues estas estrellas se fijan en cuántas venta hay en tal pueblo de Alemania de la película que han hecho. En fin, están Curioso. muy encima de su negocio, ¿no? Y luego otra vez le conocí porque Concha Velasco hacía un programa que se llama Sorpresa, Sorpresa. Sí. Y había una chica que iba al programa que estaba enamorada de la voz de Bruce Willis. Entonces Concha me pidió que pusiera un trozo de la película El Quinto Elemento, en vez del texto que decíamos en la película, que pusiera un texto hablando de esta chica de Barcelona que se Como llamaba sorpresa. Eva, me acuerdo, y que yo dijera, con la cara de Bruce Willis, dijera, he conocido a una chica en Barcelona que se llama Eva, es preciosa y quiero volver a verla y tal y cual. Bien, y entonces me invitaron a que yo fuera al programa, entrara en el programa, entonces le diera yo la sorpresa y tal y cual. Y yo sabía que Bruce Willis estaba en Madrid, en el Hotel Palace, que es donde se hacía el programa, en el teatro debajo del Hotel Palace. Ajá. Porque él tenía un grupo de rock y tocaban en Madrid, ahí en la Plaza Neptuno, que está en el Palace.
Y dije yo a Concha, coño, si tenéis a Bruce Willis en el Palace, llamadle a Bruce, os hace el tío la gracia, y luego, y es que no hemos podido contactar con él, es imposible, y yo me embosqué, dije, esto no puede ser. O sea, se traen a Raquel Welch, a Jerry Lee Lewis, a quien quieras, y a Bruce que lo tienen encima, no se lo traen, me mosqué. Y yo llegué al Palace con la chica de prensa con la que yo iba, y había un pasillo muy sinuoso antes de entrar al plató. Y el pasillo muy estrecho por el cual, según iba entrando yo, iba saliendo Bruce. Y nos cruzamos en el pasillo y nos rozamos incluso, era tan estrecho. Y le digo, hi, y dice el tío, hi. Y se fue y yo seguí. Y me dice la chica de prensa, dile quién eres. Le digo, no, porque no sé cómo viene la mano de la sorpresa, a ver si la voy a liar. Y es que lo que pasaba era que hubo un fallo técnico de alguna cámara o de alguna luz o algo de producción, no sé, hubo un fallo técnico, un retraso, y Bruce Willis se hartó de esperar, se fue a la habitación y dijo que orden, y no hizo el programa, y se suspendió el programa, macho. Tremenda, ¿no? Esa fue la vez que yo estuve con él. Otra vez estuve con él en el Casino de Madrid, en Torrelodones. ¿Y tampoco le dijiste en ese momento que tú eras su boss en España? Yo estaba jugando al blackjack. Y de repente el croupier, que me conocía mucho porque en aquella época iba mucho a cenar al casino, me dice, ¿está Bruce Willis aquí? Digo, cállate, hombre, me da carta. ¿Está Bruce Willis? Digo, que te calles, coño, hay carta. Que no, que está Bruce Willis, el de verdad. Digo, no jodas, que está aquí Bruce Willis. Y efectivamente, y estaba con él, allí tenía unos guardaespaldas y estaba con una chica que se llamaba María Bravo, creo recordar, sí, que fue su novia una temporada larga y tal y cual. Y yo iba con una íntima amiga mía que la conocía a ella de Marbella. Y yo en un momento dado estaba jugando en la ruleta unas cuantas combinaciones, unos caballos, unos vecinos y tal, que me estaban cayendo, cada bolita me caía algo. Y claro, un jugador no se mueve de la mesa cuando le está cayendo algo. Y entonces le dice, esta amiga mía se fue a saludar a María, que la conocía, y dijo, estoy con el actor que dobla a Bruce Willis y tal. Ay, vamos, que este está loco por conocerle, que no sé qué, no sé cuántos. Y viene ella y me dice, que ven a con... Digo, ahora ni de coña, que ahora no puedo moverme de la mesa, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y ahí se diluyó la cosa y tampoco le conocí. Pero yo sé que me quiere conocer, porque yo cuando estuve haciendo El Capitán Trueno, que lo dábamos en Ciudad Real, él estaba rodando una película en Madrid. Y había una especialista de cine, Guiomar, que es muy amiga mía, que yo he trabajado con ella en varias películas, que estaba trabajando en la nuestra y en la de él al mismo tiempo. Él estaba rodando en Madrid y nosotros en Ciudad Real. Y le dijo a Bruce que estaba rodando conmigo otra película. Dijo, venga, organiza una cena que nos tenemos que conocer y tal y cual. Pues que él terminó su película antes que nosotros, se fue a Los Ángeles y nosotros pues... Y entonces creo que lo tengo que conocer algún día. Yo quiero rodar con él una película, pero claro, yo tengo que hacer de mudo. ¿Entiendes? Porque yo luego le tengo que doblar a él y a mí no me dobla nadie. Pues fíjate que yo estoy viendo para esta expansión de la marca Dormitorum un spot con Ramón Langa y con Bruce Willis. Estaría bien, ¿verdad? Si se lo proponen, esta gente lo consigue. Vale, a mí me encantaría. Entonces, que hable él y yo por detrás le doblo. Me asomo claro, por detrás. ¿te imaginas? Y de chivo. A los canarios les encanta tu cara, pero me estoy imaginando la cara de Bruce Willis y ese spot, ese eslogan que ya lo tenemos los canarios tan a fuego grabado en la cabeza y sobre todo en el corazón. ¿Cómo era, Ramón? Gente despierta. Ramón, ha sido un placer inmenso haber estado contigo en este programa. Esto de haber estado juntos en la cama, no se lo cuentes a mucha gente. Despierta.